El sol apenas había asomado por el horizonte sobre la costa de Normandía cuando la rampa descendió. El mar era verde, frío y lleno de hombres. En medio del caos de aquella mañana, entre el humo, los gritos y los cuerpos que rodaban por las olas, un joven soldado de Kansas buscaba en los rostros de sus compatriotas estadounidenses, pero no encontraba el rostro que había buscado toda su vida. Su hermano había desembarcado en alguna parte de aquella playa. Su hermano, quien le había enseñado a pescar, a luchar y a rezar. Su hermano, que había crecido durmiendo en la misma habitación, que se había alistado en el mismo ejército, que le había prometido a su madre que se cuidarían mutuamente. Lo buscó, y no lo encontró. La historia no registra con exactitud lo que sucedió después, pero sabemos lo que aquel soldado hizo durante los siguientes 4 días. Caminó directamente hacia el infierno y jamás miró atrás. Y la pregunta que te perseguirá mucho después de que termine este video es esta. ¿Sabía ya, en lo más profundo de su corazón, que no le quedaba nada que perder? Su nombre era Walter David Ellers, y es uno de los soldados estadounidenses más condecorados de la Segunda Guerra Mundial. Era sargento de Estado Mayor del 18º Regimiento de Infantería de la legendaria Primera División de Infantería, la Big Red One. Tenía 23 años cuando realizó los actos de valentía que le valdrían la Medalla de Honor, la máxima condecoración militar que Estados Unidos puede otorgar. Pero antes de todo eso, antes de las medallas, los titulares y el apretón de manos de un presidente, era solo un muchacho de un pequeño pueblo de Kansas, hijo de inmigrantes alemanes, un chico que nunca había viajado más de 100 millas lejos de casa, que no tenía ni idea de que todo el peso de un mundo en guerra recaería un día sobre sus hombros durante una terrible mañana en un seto normando. Walter Ellers nació el 7 de mayo de 1921 en Junction City, Kansas, un pueblo modesto situado en el corazón de las onduladas llanuras americanas, rodeado de campos de trigo y la lejana bruma de Fort Riley. Sus padres, Henry y Therese Ellers, habían llegado a Estados Unidos desde Alemania a principios del siglo XX, persiguiendo el mismo sueño que había traído a millones de personas al otro lado del Atlántico antes que ellos. Eran personas trabajadoras, religiosas, que creían en la disciplina, la familia y la discreta dignidad del trabajo honesto. Walter creció en un hogar marcado por esos valores, que lo acompañarían el resto de su vida. Tenía un hermano llamado Roland, 2 años mayor que él, y el vínculo entre ellos era de esos que solo se forman cuando 2 chicos crecen compartiendo todo: tareas domésticas, habitaciones y los largos y solitarios veranos del medio oeste estadounidense. Roland era el mayor, el estable, el que marcaba el ritmo. Walter lo seguía, no por debilidad, sino por amor. Cazaban juntos, trabajaban juntos, soñaban juntos, como sueñan los jóvenes cuando el mundo parece vasto y lleno de posibilidades, y el mayor peligro que pueden imaginar es una mala cosecha. Durante un tiempo, ese fue todo su mundo. El 7 de diciembre de 1941 llegó como un trueno en un cielo despejado. El ataque japonés a Pearl Harbor rompió la cómoda distancia que Estados Unidos había mantenido con la guerra que se extendía por Europa y el Pacífico. En los días y semanas siguientes, las oficinas de reclutamiento de todo el país se llenaron de jóvenes que habían tomado la misma decisión en silencio. Los hermanos Ellers estaban entre ellos. Walter y Roland se alistaron juntos, con la misma naturalidad con la que habían hecho todo lo demás en sus vidas, uno al lado del otro, siguiendo al otro hacia lo desconocido. Walter demostró ser un soldado excepcional. Era fuerte y sereno, y poseía esa firmeza que los sargentos instructores se pasan la vida intentando inculcar en los jóvenes. Su entrenamiento transcurrió con una tranquila competencia que llamó la atención de sus superiores. Fue asignado a la Primera División de Infantería, una de las unidades más curtidas en combate de todo el ejército de los Estados Unidos, una división que ya había derramado su sangre en el norte de África y Sicilia antes de la llegada de Walter. Para cuando se unió a la Primera División de Infantería, estos hombres habían mirado a la muerte a los ojos en las playas de Argelia y en las colinas volcánicas de Sicilia, y llevaban esa experiencia en la firmeza de sus mandíbulas y en la seguridad de sus manos. Walter Ellers encajó a la perfección. Roland fue destinado a otra unidad, una separación dolorosa y, como el destino quiso, de profundas consecuencias. Los hermanos se escribían cartas. Hicieron planes para después de la guerra. Guardaban entre ellos la promesa de su madre como algo frágil y preciado, la promesa de que se cuidarían mutuamente, de que volverían a casa. En la implacable maquinaria de la guerra, esa promesa era lo más humano que ambos poseían. La división de Walter fue elegida como una de las unidades de asalto para la Operación Overlord,
la masiva invasión aliada de la Francia ocupada por los nazis que el general Duit de Eisenhower llevaba más de un año planeando y organizando. El objetivo era una franja de playa en la costa de Normandía, conocida como Playa Omaha, y nadie que estudiara los mapas, las fortificaciones alemanas y las tablas de mareas podía ser del todo optimista sobre las probabilidades de éxito. El muro atlántico había sido fortificado por el mariscal de campo Erwin Rommel, quien comprendía mejor que casi nadie lo que significaría un desembarco aliado en Francia y había dedicado meses a reforzar cada posición defensiva a lo largo de esa costa. Playa Omaha era un campo de batalla inminente. En la oscuridad previa al amanecer del 6 de junio de 1944, Walter Ehlers y los hombres del 18º Regimiento de Infantería se encontraban a bordo de sus buques de transporte en el Canal de la Mancha, meciéndose entre las olas, revisando su equipo, escribiendo sus últimas cartas, haciendo todas esas pequeñas cosas personales que hacen los hombres cuando comprenden que tal vez no sobrevivan las próximas horas. Se trasladaron a las lanchas de desembarco en la penumbra ondulante. Cruzaron hacia la costa con el sonido de los disparos navales estremeciendo el aire sobre ellos y la costa lejana resplandeciendo con incendios y explosiones. Y entonces la rampa descendió. Lo ocurrido en la playa de Omaha la mañana del 6 de junio de 1944 es uno de los sucesos más documentados. Los días posteriores al día de no fueron una marcha de liberación. Fueron una lucha brutal, agotadora y extenuante a través de uno de los paisajes defensivos más idóneos de Europa. El paisaje de bocaje de Normandía, con sus antiguos setos que dividían los campos y caminos de la campiña francesa en una serie interminable de fortificaciones naturales, convertía cada pocos cientos de metros de avance en una batalla aparte. Los setos eran antiguos terraplenes cubiertos de densa vegetación, a veces de 1,20 m o 1,50 m de altura, que formaban muros alrededor de cada campo que los defensores alemanes podían usar como posiciones de tiro perfectas. Los tanques estadounidenses no podían apoyar eficazmente la infantería en este terreno. Los hombres luchaban a corta distancia, doblando esquinas, a través de huecos en los antiguos muros, sin saber nunca qué les esperaba al otro lado. Fue lento, sangriento y despiadado, y fue en este terreno, 3 días después del día D, donde Walter Ehlers grabaría su nombre para siempre en la historia del valor estadounidense. 9 de junio de 1944. 3 días después del día del 18º Regimiento de Infantería avanzaba por el bocaje cerca del pueblo de Goville, un pequeño asentamiento normando a pocos kilómetros tierra adentro de las playas, donde los setos se estrechaban y los alemanes habían establecido una serie de posiciones defensivas diseñadas para agotar el avance estadounidense. El sargento Walter Ehlers dirigía a su pelotón de fusileros cuando fueron atacados con fuego intenso desde posiciones enemigas ocultas. La situación era inmediatamente peligrosa. Sus hombres estaban expuestos. El fuego era intenso y preciso. Un soldado menos experimentado y menos decidido podría haber retirado a sus hombres y pedido refuerzos. Walter Ehlers no retrocedió. Avanzó, solo, hacia el fuego. Se movió entre los setos con una agresividad y una precisión que sus hombres recordarían para siempre, y atacó personalmente la primera posición de ametralladora enemiga, eliminando la dotación y silenciando el arma. Su escuadrón avanzó. Fueron atacados desde una segunda posición. Walter volvió a moverse, abriéndose paso entre la maleza y el terreno accidentado, y atacó la segunda posición, matando a más soldados alemanes y neutralizando la amenaza. Su escuadrón siguió avanzando. Una tercera posición abrió fuego, y luego una cuarta. En cada ocasión, Walter Ehlers se dirigió hacia el peligro en lugar de alejarse de él, acortando la distancia en cada ocasión, silenciando en cada ocasión el arma que intentaba matar a los hombres bajo su mando. En la mañana del 10 de junio, el asalto continuó. Walter dirigió a su escuadrón en un ataque contra una posición enemiga fortificada, avanzando bajo un fuego tan intenso que el suelo a su alrededor se levantaba en un continuo estruendo de detonaciones. Sus hombres estaban siendo alcanzados. El aire estaba lleno de humo y se oían los gritos de auxilio. Walter cargó contra la posición. Se encontraba entre los soldados enemigos antes de que pudieran reaccionar por completo a su avance, y los hizo retroceder, matando a varios combatientes enemigos con su fusil y bayoneta. Luego se dio la vuelta. Uno de sus hombres estaba caído. El hombre estaba herido, incapaz de moverse por sí solo, tendido a la intemperie en un terreno que aún era barrido por el fuego enemigo. Walter regresó, levantó a su compañero herido y lo llevó, bajo fuego, a un lugar seguro. Luego se dio la vuelta de nuevo y volvió al combate. En ese momento de combate,
Walter Ehlers había destruido personalmente 5 posiciones enemigas, y lo había hecho estando herido. En algún momento de la lucha, una bala alemana lo alcanzó. Se negó a ser evacuado. Se negó a abandonar a sus hombres. Continuó liderando hasta que la posición estuvo asegurada y su escuadrón pudo avanzar. 5 posiciones, en una sola mañana, con una bala en el cuerpo. Tras ver caer a sus compatriotas estadounidenses a su alrededor en una playa 3 días antes. Tras pasar días luchando en un terreno diseñado para matar soldados seto a seto. La cruda realidad física y psicológica de lo que Walter Ehlers hizo durante esos 2 días en el bocaje de Normandía es casi imposible de asimilar por completo desde la comodidad de presente. No eran enemigos lejanos. Eran hombres en posiciones fortificadas con ametralladoras que lo esperaban, y él caminó hacia ellos, una y otra vez, porque los hombres que lo seguían lo necesitaban. Fue durante aquellos días de combate, tras la terrible primera semana de la campaña de Normandía, cuando Walter supo la verdad sobre su hermano. Roland había muerto. Había muerto el día del hermano mayor, el que había marcado el ritmo de sus vidas, el que había prometido volver a casa. Se había ido. La historia no registra con exactitud cómo recibió Walter la noticia, ni quién se la dio, ni qué dijo en ese preciso instante. Pero sabemos cómo afrontó el dolor. Lo llevó adelante. Siguió luchando. Siguió liderando a sus hombres. Ya había hecho todo lo que un hombre podía hacer en aquellos campos cerca de Goville, y lo había hecho a la sombra de una pérdida tan enorme que la mayoría de los hombres se habrían derrumbado. Existe una versión de esta historia que afirma que Walter Ehlers atacó esas 5 posiciones enemigas porque su hermana acababa de morir y ya no había nada que temer. Hay otra versión que dice que lo hizo simplemente porque así era él, un hombre cuyo amor por los hombres que lo rodeaban era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier instinto de autoconservación. Ambas versiones pueden ser ciertas. No son mutuamente excluyentes. El dolor y el amor no son tan diferentes entre sí cuando son lo suficientemente intensos. El 19 de diciembre de 1944, Walter Ehlers se presentó ante el presidente Franklin D. Roosevelt y recibió la Medalla de Honor. La mención decía, en parte, que el sargento en sus últimos años, Walter Ehlers se convirtió en orador, viajando a escuelas, organizaciones cívicas y eventos de veteranos, contando la historia no para glorificarse a sí mismo, sino para honrar a los hombres que no habían regresado a casa, para mantener vivos sus nombres en un mundo que avanzaba a la velocidad del olvido. Habló de Roland. Habló de los soldados que habían caído en la playa de Omaha, en los setos y por toda Europa. Comprendió, como solo los supervivientes lo entienden, que la deuda de su supervivencia se paga con el recuerdo, que cada vez que pronuncias el nombre de un hombre que murió para que otros pudieran vivir, estás haciendo algo importante y sagrado. Además de la Medalla de Honor, recibió numerosos honores. Fue condecorado con la Estrella de Bronce. Ostentaba la insignia de Infantería de Combate, distintivo de un soldado que se enfrentó al enemigo en combate terrestre directo, una insignia de gran valor para quienes la han obtenido. Fue reconocido repetidamente como uno de los mejores soldados de combate de la Segunda Guerra Mundial, y aceptó cada reconocimiento con la modestia propia de quien cree que los verdaderos héroes son aquellos que no sobrevivieron para recibir ningún tipo de condecoración. En sus últimos años, mientras la generación de la Segunda Guerra Mundial disminuía y los veteranos de Normandía se reducían con cada temporada que pasaba, Walter Ehlers se encontró en la extraña posición de ser uno de los últimos testigos vivos de acontecimientos que el resto del mundo conocía cada vez más solo a través de libros y películas. Dio testimonio de ello con dignidad y con la obstinada negativa de un soldado a exagerar. Dijo la verdad con la mayor franqueza posible. Dio entrevistas. Posó para fotografías con soldados jóvenes y veteranos por igual. Fue el vínculo vivo entre un mundo que había sido y un mundo que luchaba por comprender lo que se había sacrificado para crearlo. Walter David Ehlers falleció el 20 de febrero de 2014 en Buena Park, California. Tenía 92 años. Fue uno de los últimos condecorados con la Medalla de Honor que sobrevivieron a la campaña de Normandía. Las banderas ondieron a media asta. Sus camaradas, o los pocos que aún quedaban, lo recordaban como un soldado ejemplar, un hombre que lideró desde el frente cuando este era el lugar más peligroso del mundo. Los periódicos publicaron sus historias. El ejército emitió sus homenajes. Y en algún lugar del cementerio estadounidense sobre la playa de Omaha, bajo una cruz blanca en una larga hilera de cruces blancas, yacía su hermano Roland, como había permanecido durante 70 años, esperando. La historia de Walter Ehlers tiene algo casi insoportable si uno se detiene a reflexionar sobre ella. No es simplemente una historia de valor,
aunque sin duda lo es. Es una historia sobre lo que un ser humano es capaz de soportar y aún así seguir adelante. Es la historia de un muchacho de Kansas que creció con su hermano a su lado, que vio a su hermano partir a la guerra y no regresar jamás, que canalizó todo lo que esa pérdida le hizo en la protección más precisa y feroz de los hombres que se quedaron. Cada posición enemiga que asaltó, cada soldado que puso a salvo, cada mañana que se levantó y volvió al combate, puede interpretarse como un acto de dolor transformado en propósito, como el amor de un hermano hecho visible en el único lenguaje que habla la guerra. Los setos de Normandía ahora están en silencio. Los campos son verdes en verano y las vacas pastan en ellos como siempre lo han hecho, indiferentes a la historia. Las granjas reconstruidas tras la guerra parecen granjas más. Pero la tierra recuerda. La tierra de esos campos absorbió hace 80 años la sangre de jóvenes de ambos lados del Atlántico, jóvenes que no hacía mucho eran niños y que nunca envejecerán, y esa tierra guarda lo que el cielo olvidó hace mucho. Walter Ehlers caminó por esos campos entre el humo y el fuego de junio de 1944 y salió del otro lado cargando con su herida, su dolor y el peso de una promesa que había cumplido de la única manera que le quedaba, no protegiendo a su hermano, sino protegiendo a cada hombre que estuvo donde él estuvo una vez. Ese es el legado de Walter Ehlers, sargento de personal del 18º Regimiento de Infantería, Primera División de Infantería del Ejército de los Estados Unidos. Medalla de Honor. Un muchacho de Granite, Kansas. Soldado. Hermano. Un hombre que se enfrentó a 5 posiciones enemigas en una sola mañana y jamás dio la espalda a los hombres que lo respaldaban. No era diferente del resto de nosotros. Estaba hecho de dolor, amor y la firme convicción de Kansas de que no se abandona a la gente en el campo de batalla. Estaba hecho de todo lo ordinario y lo transformó en algo extraordinario, y el mundo es diferente gracias a que él vivió en él. Recuerda su nombre. Díselo a alguien que nunca lo haya oído. Es lo mínimo que le debemos ahora. Si esta historia te conmovió, si el coraje y el sacrificio de Walter Ehlers y su hermano Roland trascendieron las décadas y tocaron algo en tu interior que no esperabas, suscríbete a este canal. Cada suscriptor nos recuerda que estas historias importan, que los hombres que lucharon, derramaron su sangre y murieron en los campos de Normandía merecen ser más que simples notas a pie de página, que la generación que salvó al mundo merece ser recordada por el mundo que salvó. Deja un comentario abajo contándonos a qué héroe de la Segunda Guerra Mundial quieres que se le rinda homenaje próximamente, porque hay cientos de hombres y mujeres cuyas historias esperan ser contadas. Soldados, marineros, pilotos, enfermeras y miembros de la Resistencia que lo dieron todo para que tú y yo pudiéramos estar aquí, vivos y libres, viendo un video sobre el pasado en una tarde tranquila. Dinos de quién quieres escuchar. También contaremos su historia.